Taller de Historia con el catedrático emérito de Economía, historiador y diplomático Ángel Viñas, que acaba de publicar en la editorial Crítica este ensayo, ¿Quién quiso la guerra civil?, que se une a otras muchas monografías que muestran un discurso sobre la historia contemporánea española, en general valiente, desmitificador y muy llamativo, a la vez que documentalmente inapelable. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuáles son los estereotipos sobre la Segunda República que no se sostienen desde su, hiperdocumentada opinión? Bueno, en primer lugar, sobre la República se han escrito miles de libros. Según una estimación del profesor Eduardo González Calleja, reciente, se han escrito en torno a los 5.000 libros. Es decir, para 5 años o 9 años, si se considera la guerra civil, es un periodo extremadamente bien trabajado, no voy a decir que no haya factores, vetas que sean totalmente desconocidos, ¿no? Es muy conocido. Pero los estereotipos funcionan y subsisten. ¿Por qué? Bueno, pues porque los creó y difundió el franquismo en la guerra civil y después de la guerra civil. Y han sido abanderados realmente durante toda la dictadura, porque la dictadura se tenía que justificar y la guerra civil tenía que ser justificada de alguna manera. Es decir, como respuesta a un estado de desorden, de violencia, de amenaza inminente de revolución comunista en la época de Franco. Hoy ya los comunistas están de a la caída, no son un peligro mortal y por consiguiente el testigo se ha pasado a los socialistas revolucionarios. Largo caballero, ¿no? Largo caballero. Enemigos de la Iglesia, enemigos de los valores tradicionales de la patria, en fin. Este estereotipo sigue funcionando. Y no es cierto. No es cierto, claro que no es cierto. Hombre, hay algunas cosas que no se pueden negar. La República fue un periodo de violencia, no cabe duda, pero la violencia se ha exagerado notablemente. Un libro de González Calleja, que es el principal historiador o el más sobresaliente que ha analizado la violencia política, no solo en la República, sino también anterior a la República, pues, ha establecido cifras cruentas, se titula, ha establecido unos inventarios de violencia que, en mi opinión, son muy llamativos, ¿no? Y muestran que la violencia no se puede caracterizar solo bajo una categoría. No fue violencia de las izquierdas contra la derecha, también hubo violencia entre las izquierdas, hubo violencia de la derecha contra las izquierdas. El gobierno en general, los gobiernos no perdieron el control del orden público, muchas de las víctimas fueron ocasionadas por las fuerzas de orden público, un alto porcentaje fueron víctimas izquierdistas. Se han analizado la violencia por razones geográficas, razones políticas, periodos, subperiodos. Bien, lo que se sabe de la violencia no ha penetrado en la opinión pública, pero se sabe mucho. Claro, todo el mundo dice, la Revolución de Octubre, la mejor revolución jamás preparada. Entonces, eso es mentira. La Revolución de Octubre estaba al caer, todo el mundo la conocía, el gobierno la conocía, tomó las medidas correspondientes y fue un error, evidentemente, explicable, una revuelta obrera, pero no es representativa de la República. ¿Y otras repúblicas europeas tuvieron problemas similares? Bueno, es una comparación. No, las comparaciones son odiosas, pero guerras sedicentes, guerras civiles, está el caso muy claro de Italia, bueno, aparte de la Unión Soviética, ¿no? O de Rusia, es completamente diferente. Pero, por ejemplo, en Italia, que fue un espejo en el que
ciertos grupos políticos se miraron entre 1919 y 1922, cuando se produce la marcha sobre Roma por parte de Mussolini, hay muchos muertos. Yo no lo digo en el libro, pero yo creo que son del orden de 3.000 o 3.000 y pico muertos. No es guerra civil abierta, pero sí son confrontaciones. Y los squadristi fascistas se llevan la mejor parte, es decir, son los generadores de mayor número de víctimas. Y esto no lo digo yo, lo dice la historiografía italiana.